Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más en este espacio que hemos construido juntos. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida más cálida y entusiasta que pueda existir. Los invito, desde el fondo de mi corazón, a sumarse a esta comunidad de almas soñadoras y aventureras que aman las historias que inspiran. Así que, no lo piensen más, hagan clic en ese botón de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de las aventuras que tenemos preparadas para ustedes. Y a los que ya son parte de esta gran familia, un abrazo gigante y apretadísimo. Los he extrañado muchísimo y me llena de felicidad saber que están aquí, listos para compartir otra historia conmigo. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un relato que, lo confieso, me tiene absolutamente cautivada. Es una de esas historias que parecen sacadas de las páginas de un cuento de hadas, pero con ese toque de realidad que le da aún más sabor, esa chispa que nos recuerda que la vida, a veces, supera la ficción. Hablaremos de esos romances que, a simple vista, parecen imposibles, esos que la lógica y la razón se empeñan en decir que no pueden funcionar, pero que, contra viento y marea, florecen con una fuerza inusitada y se hacen realidad. Hoy, vamos a emprender un viaje no solo geográfico, sino también emocional, un viaje que nos llevará, concretamente, hasta la fascinante Turquía, para ser testigos de un amor que logró superar todas las barreras, todas las adversidades, todos los obstáculos que se le cruzaron en el camino. Así que, acomódense, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita y déjense llevar por las palabras, porque la historia que les tengo el día de hoy es de esas que se quedan grabadas a fuego en el alma. Prepárense para vibrar con cada detalle, para sentir la magia del amor en su máxima expresión. Hoy, vamos a hablar de amor, pero no de ese amor tibio y convencional que vemos en todos lados, no. Vamos a hablar de ese amor que desafía las normas, que se burla de las distancias, que se eleva por encima de los prejuicios y que, al final, triunfa con una fuerza imparable. Y es que, ¿cuántas veces hemos escuchado decir que el amor no conoce fronteras? Pues bien, esta historia es la prueba viviente, palpable y conmovedora de que esas palabras no son solo un cliché, no son solo una frase bonita para decir en una canción o en una película. Esta historia es la demostración de que el amor, cuando es verdadero, no sabe de límites ni de imposibles. Imaginen, por un momento, a una joven española, radiante de vida, llena de sueños y con un espíritu aventurero que no cabe en su pecho. Una chica que decide embarcarse en un viaje a Turquía. No como una simple turista que va a tomarse fotos en los lugares emblemáticos, no, ella va en busca de algo más, algo que resuene con su alma, una experiencia que la transforme desde lo más profundo de su ser. Ella no está buscando un souvenir, ella está buscando un encuentro, una conexión que la cambie para siempre. Y ahí, en medio del bullicio de los bazares, con sus colores vibrantes y sus aromas exóticos, en medio de la majestuosidad de las mezquitas que parecen tocar el cielo, en medio del ritual sagrado del té turco, su vida da un giro inesperado, un giro que jamás imaginó. En ese escenario mágico, su camino se cruza con el de un hombre, un turco, que no solo le roba el aliento, sino que también le hace tambalear todas sus ideas preconcebidas sobre el amor, sobre la vida y sobre el mundo en general. Ella, con su encanto mediterráneo, con su sonrisa contagiosa y su espontaneidad arrolladora, él, con su mirada misteriosa, que parece ocultar secretos ancestrales, con su arraigada cultura y su calma serena. A primera vista, parecen polos opuestos, como si el destino, en un capricho juguetón, los hubiera puesto a prueba a propósito, como si quisiera ver qué tan fuerte era esa chispa que surgió entre ellos desde el primer instante. Las diferencias culturales, la barrera del idioma, las costumbres tan distintas, los códigos sociales, las tradiciones ancestrales, todo parecía confabularse para impedir que esa conexión que se había encendido entre ellos se convirtiera en algo más profundo, en algo más significativo, en algo que trascendiera el simple encuentro. Todo parecía indicar que ese romance estaba condenado al fracaso, que esa historia de amor no tenía futuro. Pero, como todos sabemos, cuando el amor decide que va a florecer, cuando el destino decide que dos almas deben unirse, no hay fuerza en el universo que pueda detenerlo. Él, fascinado por la energía arrolladora de ella, por su forma tan particular de ver el mundo, por su espíritu libre y su curiosidad insaciable, comienza a romper esas barreras que los separaban, aprendiendo poco a poco su idioma, esforzándose por comprender su cultura, interesándose por sus costumbres y sus tradiciones. Él, como si se estuviera despojando de sus propias corazas, se abre a un mundo nuevo,
Un mundo que le resulta fascinante gracias a ella. Ella, a su vez, se sumerge en la cultura turca con una curiosidad insaciable, descubriendo un universo de tradiciones milenarias, de sabores exóticos, de melodías hipnotizantes y de gente cálida y acogedora que la hace sentir como en casa, como si hubiera encontrado un lugar al que pertenece desde siempre. Y así, poco a poco, como si fuera una barrera que se desvanece con la brisa de la mañana, la distancia que parecía infranqueable se fue diluyendo, dejando paso a una conexión que iba mucho más allá de las palabras, una conexión que trascendía las diferencias culturales y las barreras del idioma. Se fue forjando un lazo invisible, un lazo que unía sus almas de una forma tan profunda y tan poderosa que era imposible de ignorar. Pero claro, como en toda historia de amor que vale la pena contar, no todo fue un camino de rosas, no todo fue un lecho de plumas. La familia de él, arraigada a sus tradiciones y a su cultura, no veía con buenos ojos esa relación. Para ellos, una extranjera, una persona que venía de un mundo tan diferente al suyo, una mujer que hablaba un idioma distinto y que no compartía sus mismas costumbres, no era la compañera ideal para su hijo, no era la persona adecuada para formar una familia. Ellos, con su visión tradicional del mundo, no comprendían esa conexión tan profunda que existía entre ellos, no entendían que el amor no sabe de fronteras ni de nacionalidades. Y ahí, justo ahí, fue donde comenzaron los verdaderos desafíos. Tuvieron que luchar contra los prejuicios, contra la incomprensión, contra las dudas y los miedos que surgían desde todos los flancos. Tuvieron que demostrar que el amor que sentían el uno por el otro era real, profundo, genuino, y que valía la pena luchar por él, a pesar de todas las adversidades que se les presentaban. Tuvieron que demostrar que su amor era más fuerte que cualquier barrera, que su conexión era más poderosa que cualquier prejuicio, que su unión era un regalo del destino. Y lo hicieron, con paciencia, con constancia, con determinación y, sobre todo, con muchísimo amor. Él, con su carácter sereno, con su convicción inquebrantable y su firmeza en sus sentimientos, defendió su amor ante su familia, explicándoles que el corazón no entiende de fronteras ni de nacionalidades, que el amor no se mide por el origen o la cultura, sino por la conexión que se siente con el otro. Él, con su voz calmada, pero llena de pasión, les hizo ver que ella era la mujer que había elegido su corazón y que no estaba dispuesto a renunciar a ese amor. Ella, a su vez, con su dulzura y su respeto, con su humildad y su paciencia, se ganó el cariño de su nueva familia, demostrando que las diferencias culturales son solo un detalle, un pequeño matiz en una vida llena de colores, cuando hay amor verdadero, cuando hay comprensión, cuando hay respeto. Y es que, cuando hay un amor genuino, un amor que nace desde lo más profundo del alma, no hay barrera que pueda detenerlo, no hay obstáculo que pueda vencerlo, no hay prejuicio que pueda destruirlo. Y esta pareja lo demostró con creces. Aprendieron el idioma del otro, sumergiéndose en sus costumbres, adaptándose a sus tradiciones, entendiendo sus códigos sociales y, lo más importante, se respetaron y se amaron profundamente, con todas sus diferencias, abrazando sus peculiaridades, celebrando su individualidad. Ellos entendieron que el amor no es encontrar a alguien igual a ti, sino a alguien que te complemente, a alguien que te haga crecer, a alguien que te desafíe a ser una mejor versión de ti mismo. Y así, lo que parecía un romance imposible, una aventura sin futuro, se convirtió en una inspiradora historia de amor que conmovió a todos los que la conocieron. Se casaron en una boda que fusionó lo mejor de las dos culturas, en una celebración llena de alegría, de color, de música y de baile, pero, sobre todo, repleta de muchísimo amor. En esa boda se unieron dos mundos, dos culturas, dos historias, pero, sobre todo, se unieron dos corazones destinados a latir al mismo ritmo para siempre. Y ahora, viven su vida juntos, felices, demostrando al mundo entero que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, nada ni nadie puede impedirlo. Que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de abrirse camino, de superar todos los obstáculos y de florecer con una fuerza imparable. Esta historia me hace reflexionar sobre todas esas veces que hemos sentido que algo es imposible, que algo no puede ser, que nuestros sueños son demasiado grandes o que nuestros deseos son demasiado descabellados. Nos aferramos a nuestros miedos, a nuestras inseguridades y a las creencias limitantes que nos impiden perseguir lo que anhelamos con el alma. Nos impide alcanzar la felicidad que merecemos. Y el amor, en muchas ocasiones, se convierte en uno de esos sueños que consideramos inalcanzables, en uno de esos deseos que creemos imposibles de hacer realidad. Nos decimos a nosotros mismos que no puede ser por la distancia que nos separa de esa persona especial, por la diferencia de edad,
por la diferencia cultural, por el estatus social o por cualquier otra excusa que nuestro cerebro se encarga de inventar para protegernos del dolor, para evitar enfrentarnos a la incertidumbre. Pero, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a desafiar esas creencias? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos soñar sin límites, si nos permitiéramos amar sin miedos, si nos permitiéramos escuchar lo que nos dice nuestro corazón? Esta historia nos enseña que el amor verdadero no entiende de lógica, que no conoce la razón, que es una fuerza poderosa, una energía arrolladora que puede superar cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier prejuicio, que puede transformar nuestra vida por completo. Nos enseña que el amor no se busca, no se persigue, no se planea, sino que se encuentra cuando menos lo esperamos, que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, el universo entero conspira para que así sea, para que se crucen sus caminos, para que se unan sus corazones. Y también, nos enseña que las diferencias no son un obstáculo, sino una oportunidad para aprender, para crecer, para expandir nuestro mundo, para descubrir la belleza que se encuentra en la diversidad, para abrazar la riqueza que nos aportan las diferentes culturas. Porque el amor no es ver al otro como un reflejo de uno mismo. No es buscar a alguien que sea exactamente igual a nosotros, sino ver al otro diferente y amarlo. Precisamente, por esas diferencias, por esas peculiaridades, por esas características que lo hacen único y especial. Y esta pareja, con su amor turco que parecía imposible y que se hizo realidad, es un ejemplo de ello. Un ejemplo de que el amor no tiene límites, de que no conoce fronteras, de que no entiende de razas ni de idiomas y que cuando se cree en él, cuando se lucha por él, cuando se vive de verdad, todo es posible, incluso lo que parecía imposible. Y hablando de creer, creo que es fundamental creer en nuestros sueños, por más descabellados que parezcan, por más lejanos que se vean, por más difíciles que parezcan de alcanzar. Creer en el amor, por más imposible que parezca, por más decepciones que hayamos vivido en el pasado, por más heridas que llevemos en el alma. Creer en nosotros mismos, por más dudas que tengamos, por más inseguridades que nos invadan, por más voces que nos digan que no somos capaces. Porque si no creemos en nosotros, ¿quién lo hará? Si no confiamos en nuestro potencial, ¿quién confiará en él? Y esta historia, aunque parezca sacada de un cuento de hadas, es real, es tangible, es palpable y nos demuestra que cuando el corazón decide, la razón no tiene nada que hacer, que cuando el amor habla, la lógica se calla, que cuando el destino se pone en marcha, no hay nada que lo detenga. Nos demuestra que el amor es el motor que mueve el mundo, que es la fuerza que nos impulsa a superar cualquier obstáculo, que es la energía que nos hace seguir adelante, que es el combustible que alimenta nuestra alma y que cuando se vive de verdad, con pasión, con entrega, con compromiso, todo lo demás pierde importancia, todo lo demás pasa a segundo plano. Y es que, al final, ¿qué es la vida sino una búsqueda constante de la felicidad y del amor? ¿Qué es la vida sino un viaje lleno de aventuras, de desafíos, de encuentros inesperados, de momentos mágicos que nos transforman, que nos hacen crecer, que nos hacen aprender y que nos hacen ver el mundo de una forma diferente? Y el amor, en todas sus formas, es la brújula que nos guía en ese viaje, la luz que ilumina nuestro camino, la fuerza que nos da alas para volar, el motor que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños, la melodía que le da sentido a nuestra existencia. Así que, si están dudando en arriesgarse por amor, si sienten que algo es imposible, si piensan que ese anhelo es demasiado descabellado, recuerden esta historia. Recuerden que el amor no tiene límites, que no conoce barreras, que no se detiene ante nada, y que cuando se ama de verdad, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la energía, todo, absolutamente todo, es posible, incluso lo que parecía inalcanzable. No se dejen llevar por el miedo, por las dudas, por las creencias limitantes, por las voces que les dicen que no pueden hacerlo. Atrévanse a soñar, atrévanse a amar, atrévanse a vivir la vida que realmente desean, la vida que han imaginado, la vida que merecen. Porque la felicidad, a veces, está justo al otro lado del miedo, justo detrás de la inseguridad, justo después de esa voz que nos dice que no podemos hacerlo. Y esa pareja, que cruzó continentes, que superó culturas, que venció todos los obstáculos para estar juntos, es una prueba viviente de ello, es la demostración de que no hay sueños imposibles, sino sueños que necesitan de nuestro coraje, de nuestra valentía y de nuestra confianza para hacerse realidad. En fin, mis queridos aventureros, hemos llegado al final de esta historia, que espero que los haya dejado con el corazón latiendo un poquito más fuerte, con una sonrisa en el rostro, con el alma llena de esperanza y con la convicción de que el amor, cuando es verdadero, lo puede todo.
Hemos visto cómo un amor que parecía imposible, que estaba destinado al fracaso, se convirtió en una realidad hermosa, en una historia inspiradora, en una lección de vida que nos enseña que no hay límites para el amor, que no hay fronteras para los sentimientos y que el corazón, cuando decide, no hay nada que lo detenga. Una historia que nos recuerda que el amor no entiende de barreras ni de fronteras, que es una fuerza que puede superar cualquier obstáculo y que cuando se vive de verdad, todo es posible, que cuando se lucha por lo que se ama, siempre vale la pena. Hemos aprendido también, que debemos creer en nuestros sueños, por más descabellados que parezcan, y que debemos atrevernos a amar sin límites, que debemos confiar en nuestros sentimientos, que debemos seguir los dictados de nuestro corazón y que debemos apostar por la felicidad, sin importar lo que digan los demás. Porque el amor, en todas sus formas, es la brújula que nos guía en el viaje de la vida, la luz que ilumina nuestro camino, la fuerza que nos da alas para volar y la melodía que le da sentido a nuestra existencia. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este tiempo conmigo, por haber escuchado esta historia con tanta atención, por haber vibrado con cada detalle y por formar parte de esta comunidad tan hermosa, tan especial, tan llena de energía positiva. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias, sus preguntas y sus sugerencias. ¿Han vivido alguna historia de amor que parecía imposible? ¿Han tenido alguna experiencia que les ha enseñado que el amor no conoce límites? Compártanla conmigo. Me encantaría conocerlos un poquito más, saber qué piensan sobre este tema y aprender de sus vivencias. Y como siempre, los invito a dar like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos, con sus familiares y con todas aquellas personas que crean que puedan sentirse inspiradas por esta historia y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, para que no se queden fuera de ninguna de nuestras aventuras y para que sigan compartiendo conmigo este espacio que hemos creado juntos, este espacio que es como un hogar. Y recuerden siempre que el amor, como la vida, es una aventura que vale la pena vivir intensamente, que cada día es una oportunidad para amar, para soñar, para crecer y para ser felices. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.